Televisora Andina de Mérida presenta Con Benedetto. Hola amigos, un nuevo programa Con Benedetto, como siempre por la televisora Andina de Mérida, también Éxito 100.9. Hoy vamos a conversar con el periodista investigador de la nueva enciclopedia documental del juicio al general Marcos Pérez Jiménez. Algo curioso porque nadie se le había ocurrido eso, ¿no? Hacer lo del juicio de Marcos Pérez Jiménez. Y él está en Mérida, y yo creo que se presentaron también este documental en la UCB, lo tienen preparado para presentarlo en la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Economía en la Universidad de los Andes, este fin de semana. Y entonces, bueno, vamos a conversar con él para que nos cuente de dónde sale se inicia esa idea de hacer eso del juicio a Marcos Pérez Jiménez. Bienvenido. Muchas gracias, Luis Carlos, por la invitación y saludos a toda la audiencia. Mira, la idea del canal en principio de la nueva enciclopedia surge frente a la necesidad que tenemos todos los seres humanos de reconectarnos con lo que son nuestras raíces, nuestra memoria, nuestra historia, y eso se circunscribe también a lo que es pues nuestro país, ¿no? Al final un país, lo que lo conforma, una nación, es una historia en común, ¿no? Es un origen común. Y nosotros estudiando pues la muy interesante y compleja historia de Venezuela, nos encontramos que hay muchos procesos y muchos episodios pues que han sido muy poco estudiados, que han sido muy poco abordados o han sido directamente omitidos y tergiversados. Y en ese sentido pues nosotros hemos hecho un trabajo desde antes, desde la época previa a la independencia, luego durante ese tumultuoso proceso que fue la Revolución de la Independencia y posterior a ello, lo que fue la conformación del Estado venezolano y luego ya el siglo XX, ¿no? Y pues nos hemos encontrado con muchos personajes, pensadores, hombres de Estado, jefes de gobierno y procesos y hechos que han sido, directamente olvidados, no los tenemos presentes en nuestra psique colectiva, por llamarlo de algún modo. Si bien nosotros hemos hecho, trabajos de una gran variedad de pensadores y personajes, hay una razón que yo creo que es la gente la que tiene que responder. Hay una razón que nosotros pues podemos especular, pero es la figura de Marcos Pérez Jiménez quien tal vez ha ganado más interés, ¿no? Es la figura de Marcos Pérez Jiménez, aunque nosotros hemos hecho trabajo del libertador Simón Bolívar, el gran mariscal de Ayacucho, Juan Vicente Gómez, Medina Angarita, Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez. Todos han tenido, gracias a Dios, muy buena atención, pero la figura de Pérez Jiménez es la que termina despertando como más clamor. Y nosotros pues nos sorprende mucho, porque también nosotros aprendemos mucho en el día a día haciendo este trabajo. Nos sorprende mucho cuando analizamos esos periodos y nos encontramos con que aquí ocurrió algo que fue inédito no solo en Venezuela, sino en la historia de América, que fue el primer jefe de Estado que fue extraditado en la historia del continente, de un país a otro. Porque mucha gente cree que Pérez Jiménez fue derrocado y él huyó con sus maletas, se fue para España y ahí se terminó todo. No, la verdad es que desde el momento en que él sale de Venezuela, él se enfrenta a un largo proceso en los Estados Unidos, demandado por el Estado venezolano para que él fuese extraditado aquí a enfrentar juicio por presuntos crímenes de peculado, presuntos crímenes de homicidio, presuntos crímenes y delitos de malversación. La historia completa pues estará en el documental, pero a nosotros nos sorprendió mucho, no solo que no se sabe prácticamente que ese proceso ocurrió, sino que además él enfrenta aquí, es el primer presidente de Venezuela, el primer jefe de Estado de Venezuela y tal vez uno de los primeros de todo el continente americano que se enfrenta en un juicio a la Corte Suprema de Justicia y enfrenta todo un proceso judicial que para nosotros pues es muy educativo, o sea, creo que deja muchas enseñanzas en el campo de la historia, del derecho, del periodismo, porque es algo que estuvo muy ligado también a los medios de comunicación, deja enseñanzas en el campo también de la ciencia política, ¿no? de los temas de gobierno y Estado, y bueno, fue para nosotros un proceso que demandaba ser tratado como lo estamos tratando,
Y bueno, gracias a Dios presentamos nosotros ya hicimos un documental previo de la vida y el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que es el documental actualmente en YouTube más visto en el mundo sobre el personaje. Y luego de eso, pues con esa reacción, con esa respuesta, decidimos hacer uno enfocado en este proceso judicial, que Dios mediante lo presentaremos este viernes, 25 de abril, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en el Auditorio B, a las 2:30 del mediodía. A las 2:30 del mediodía, y bueno, de ahí vino el interés, pues que... También lo presentaron en la UCB, ¿no? Lo presentamos por primera vez en exclusiva en la UCB. Vale decir que por ahora no se va a publicar el documental hasta que lo presentemos en varias universidades. Es decir, solo los que quieran verlos por ahora solo lo podrán ver en esos eventos, en esas actividades. En la UCB lo presentamos el 20 de febrero y mira, el auditorio de Fases se llenó, de hecho es el auditorio Carlos Marx, así se llama, se colmó de gente, quedó gente sentada en los pasillos, en las escaleras, y más allá de que se haya llenado, pues los comentarios, que es lo más importante, lo cualitativo, pues fue muy satisfactorio, la gente quedó encantada con el evento. Sumado a la proyección del documental, estamos haciendo pequeñas conferencias, porque, insistimos, es muy importante lo que se dice en el documental, pero esto es un proyecto educativo que va más allá de ello, ¿no? Tiene que ver con todo lo que es la historia del país y la historia del mundo. Y además del documental, pues tanto mi persona como otros historiadores, en el evento de la universidad presentó una conferencia el historiador Agustín Blanco Muñoz, que es una figura aquí pues que sí, muy valiosa en el tema del testimonio histórico, la reconstrucción histórica, y la verdad que el evento fue todo un éxito. Luego de eso lo presentamos en Maracaibo, también fue un llenazo, gracias a Dios, en el auditorio, excelentes comentarios, y bueno, ahora nos toca Mérida, Dios mediante, donde sé que es una ciudad donde se vive mucho la historia del país y lo que es el gobierno, la política y todo lo que es nuestra historia. Sí, y han pensado en la universidad, bueno, lo de Oriente, no sé, en la universidad privada. Sí, nos han invitado, sí, nosotros estamos yendo tanto a universidades públicas y privadas, y vale decir cualquier otro espacio, porque esto es un proyecto educativo para todos, para la formación de todos los venezolanos, y cualquier espacio que nosotros nos inviten a hablar con buena fe y hablar para llevar este mensaje y estas investigaciones que nosotros hemos hecho, iremos con todo gusto, ¿no? Pronto se vendrán también nuevas fechas. Ya la próximo anuncio serán varias fechas específicas, pero vamos a ir a Valencia, a la Universidad de Carabobo, nos ha invitado mucho el Táchira, por supuesto, se podrá imaginar muchísimo. Estamos cerca, queremos ir a Puerto La Cruz, nos han invitado para Margarita incluso, nos han invitado en verdad. Gracias a Dios no ha habido casi ninguna ciudad o pueblo de Venezuela que alguien no nos haya dicho, oye, por favor vengan para acá. Que podamos ir ya dependerá de nuestro presupuesto. Pero eso es bueno, pero ¿por qué la importancia y pensaron que conozcan la gente de Pérez Jiménez? Sí, nosotros lo decimos muy simple. Para nosotros el estudio de la historia para un pueblo es algo así como la necesidad de fortalecer la memoria en un individuo. Es decir, un pueblo sin historia es como un hombre sin memoria. Y un hombre, digamos, que no sabe quiénes son sus papás, quiénes son sus abuelos, dónde nació, cómo se crió, de dónde, digamos, viene, de dónde pasó su adolescencia, cuáles son sus metas. En función de su pasado, digamos, el hombre va construyendo su porvenir, y por eso para nosotros es esencial, ¿no?, que todo pueblo conozca los procesos esenciales por los cuales ha pasado su colectividad, porque al final, insistimos, lo que conforma una nación es un conjunto de historias que nos contamos como de un origen común que tenemos, ¿no? Y sin eso, digamos, sin tener una noción clara de nuestro pasado, vamos a seguir siendo pues como un hombre sin memoria, un hombre que va confundido por la vida, sin identidad, importantísimo, la identidad, no saber quién es uno, es un hombre que va desorientado por la vida, que no sabe a dónde va. Entonces por eso es que nosotros creemos fundamental, al final, más allá del documental de Pérez Jiménez o la persona Pérez Jiménez, que es importante estudiarla, esto tiene que ver sobre todo con hacer que la gente se interese por su país. Vamos a cumplir compromisos comerciales, recordándole que Bien Impreso Andina está frente al Parque de la Patria, diseño gráfico, impresión de láser, impresión de todo que usted necesite, copia, ya están haciendo inclusive las cartas de los restaurantes, lo están haciendo en Bien Impreso Andino, colores vivos. Lo digital es digital, lo digital es humano. Cámbiate ya para digital, tiene la mayor cobertura. Cuando vaya a Cúcuta, ya sabe, debe alojarse en el Hotel Faranda Bolívar, el hotel de los grandes eventos, el hotel de los merideños, de los venezolanos, el Hotel
Faranda, Bolívar, está ubicado diagonal a la policía de Cúcuta. Y láser, bueno, la gente ya viaja con láser. Láser se ha ganado los premios sobre todo de puntualidad. Ahora viaja a Madrid, ahora viaja a Bogotá, y Láser es la empresa de aviación más querida por todos los venezolanos. El CENIAT le dice a la gente que debe pedir la factura de la cédula de identidad. Con tecnología de última generación, el Centro Médico Sigma pone al servicio de todos moderno consultorio con los médicos más certificados en todas las especialidades. Agrandamos las ventanas a una ferretería, material en los Andes, todo para el constructor, todo para su hogar, siempre pensando en su gente. Los precios más económicos están en materiales Los Andes, y la mejor señal de internet lo tiene Tobarzac. Ya venimos. La campaña Exige tu factura, impulsada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, consiste en crear conciencia en los usuarios y evitar la evasión de impuestos por parte de los locales comerciales. El CENIAT hace un llamado a todos los contribuyentes a exigir sus facturas. No permitas que cuando te acerques a algún establecimiento o realices alguna compra te entreguen algún recibo o cualquier otro documento. Exige tu factura a través del 08000 CENIAT y la cuenta @CENIAT Piso Oficial. Puedes realizar tus denuncias.
Seguimos conversando con Reinaldo Carrillo Vilches, periodista, investigador de la nueva enciclopedia documental Juicio al general Marcos Pérez Jiménez. ¿Quién fue el juicio? Creo que fue un ciego, ¿no? Que era en esa oportunidad, creo que fue el que no me acuerdo, que el que lo citó y la cosa. Bueno, esa es una anécdota, una de las tantas anécdotas del juicio, es cuando él estaba en el proceso, en la contienda allá en Estados Unidos, porque primero él tuvo que enfrentar un juicio, o mejor dicho, un proceso judicial en los tribunales estadounidenses para ver si se aprobaba la extradición, o al menos se decía, hay indicios de delito para la extradición. Resulta que el expediente, el famoso expediente que manda el Estado venezolano, que él lo llama en estas palabras como un mamotreto jurídico, o mejor dicho, él dice, es un mamotreto de demagogia jurídica, esa es su opinión, porque era extremadamente extenso, era un mamotreto, o sea, era un libro era un libro de más de 1000 páginas que los mismos jueces decían que no les daba tiempo de leerlo. Y cuando toca el último juez estadounidense, que es el que va a dictar si hay indicios o no para la extradición, bueno, el mismo juez dice abiertamente, yo no tuve tiempo de leer esto, voy a basar mi decisión en los alegatos de cada una de las partes. Bueno, caso cómico, gracioso, el juez era un señor de 80 años que sufría de sordera y además de arteriosclerosis y otra serie de problemas, que bueno, él lo cuenta de manera irónica, que el juez se va a basar de escuchar los alegatos para tomar una decisión, era un juez que ni siquiera pues escuchaba bien. Hay muchas anécdotas que uno cree que, digamos, hay una visión del sistema estadounidense como una cosa pulcra y que allá sí hay independencia de poderes y que allá todo funciona pues fenomenal, pero lo que mostró el proceso judicial allá en Estados Unidos fue manipulación, soborno. El gobierno venezolano se gastó varios millones de dólares, el gobierno de Rómulo Betancourt se gastó varios millones de dólares para lograr la extradición. Pagaron medios de comunicación allá en Estados Unidos, pagaron policías, funcionarios, pagaron jueces. Y bueno, la mayor prueba de eso es que Rómulo Betancourt era muy amigo de quien era en ese entonces uno de los principales asesores de John Kennedy, que es el que termina mediante su hermano, además vale decir John Kennedy, hablando de este tema de la independencia y justicia. Cuando se dicta que hay indicios de extradición para que Pérez Jiménez fuese traído a Venezuela, la decisión final recae del secretario de Estado, que es como ministro del Exterior allá en Estados Unidos. El secretario de Estado, además, pues se supone que toma esa decisión en colusión con el secretario de Justicia. Bueno, John Kennedy nombra como secretario de Justicia nada menos que a su hermano menor, Robert Kennedy. Que yo digo, si en Venezuela un presidente nombrara como ministro de Justicia o encargado de la justicia a su hermano menor, todo el mundo acusaría de nepotismo, tráfico de influencias, qué sé yo. Pero eso pasó y es Robert Kennedy quien termina incluso declarando públicamente, cosa que no se debería hacer, previo a la decisión de que se iba a dictaminar la extradición a Pérez Jiménez. La realidad es que fue, digamos, más allá del proceso jurídico, que es importante estudiarlo, fue un proceso político, ¿no? Un proceso político y por eso fue para nosotros muy interesante. Y ocurrieron cosas como esa, pues que el señor, el juez estadounidense que tomó la decisión para decir debe ser extraditado, era un señor de 80 años que ya estaba en sus últimos días de vida, la realidad, y que tenía sordera. Él dice, voy a basarme escuchando los alegatos, resulta que el señor tenía sordera. La hija de ese juez fue a visitar a la familia Pérez Jiménez a pedirle disculpas, porque ellos no estaban de acuerdo con lo que su papá había hecho. Imagínense. Mira, y eso ese documental lo van a llevar a los colegios, los liceos, las cosas. Sí, bueno, buena pregunta. Ya gracias a Dios sabemos que hay colegios, liceos, escuelas de Venezuela donde muestran el material de la nueva enciclopedia, muestran los videos de la nueva enciclopedia, porque repito, nosotros tenemos una gran variedad de documentales y películas de temas de la independencia, de la Venezuela del siglo XIX, de la Venezuela reciente también, de la época de la democracia, tenemos muchos videos también, y sabemos de buena fuente, pues, porque nos los han dicho los mismos estudiantes, que hay profesores, pues, que les muestran a ellos nuestros videos o que les mandan a ver nuestros videos, cosa que a nosotros nos llena, pues, de una gran satisfacción y agradecimiento, ¿no? Ahora, como actividad concreta de este documental, no lo hemos planteado todavía en una escuela primaria, pero sí quisiéramos, digamos, ir más allá de las universidades, ¿no? Porque no todo el mundo que le interesa la historia está o las comunidades. Exactamente. Queremos, por ejemplo, quisiéramos presentarlo en Michelena, este documental, que es donde nació el presidente Pérez Jiménez, y presentarlo tal vez allá en una plaza, ya veremos dónde, algún centro cultural. Sí, queremos llevarlo más allá de las universidades. ¿Un centro cultural en Michelena hay? Queremos llevarlo más allá de las universidades porque
Por ahora pues estamos aprovechando que es el espacio más académico, pero este es un proyecto que sabemos que lo ve gente de todas partes, tengan estudios o no universitarios, y sí, queremos llevarlo más allá, ¿cómo no? Y eso lo empezaron ustedes a hacer. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes participaron? Hay mucha gente, me imagino, para... Sí, es un equipo, la Nueva Enciclopedia es un equipo tanto de personas que trabajan constantemente como de personas que escriben esporádicamente, ¿no? Una vez al año, una vez al mes. Este documental fue, al menos en lo que es la investigación y la redacción, fuimos 3 personas las que nos pusimos a ello. Imagínense, tuvimos que leer el expediente completo de la Corte Suprema de Justicia, con 600 páginas, leímos el libro más completo sobre este proceso. Fíjese, no es de ningún venezolano, es de una gringa, una señora que se llama Judith Ewell, que gracias a Dios con ella pudimos también conseguir muchas cosas. Hay un libro que escribió quien fue abogado de Pérez Jiménez. Por las calles del centro de Caracas, una muchedumbre se aglomera en los alrededores de un tribunal. Un automóvil negro acompañado de una comitiva arriban al lugar. Los aglomerados gritan vivas al hombre que se baja de aquel automóvil rodeado de oficiales de seguridad y que con forcejeos logra ingresar a aquel recinto judicial. Pero quien entra en dicho juzgado no era un acusado cualquiera, sino que se trataba del primer jefe de Estado en la historia de América en ser extraditado y el primero en la historia de Venezuela en enfrentarse en carne y hueso a un juicio frente al llamado Poder Judicial. Dentro de la sala, los magistrados en pleno de la Corte Suprema de Justicia, los fiscales generales de la nación, periodistas y ciudadanos ordinarios se disponen a escuchar los alegatos del acusado. Están por presenciar un juicio que, aunque muy poco conocido, marcará el devenir de Venezuela hasta nuestros días. Haciendo uso del derecho de palabra que me ha sido concedido por la Corte, me voy a permitir exponer sucintamente algunos puntos que juzgo de importancia dentro de este proceso. Son aspectos del proceso que ameritan ser contemplados no solamente para fines de la defensa, sino también para fines didácticos, a fin de que la justicia venezolana vaya perfeccionando sus procedimientos y rechace prácticas degradantes que le hacen perder su prestigio no solo ante la opinión nacional, sino ante la opinión mundial. En el año 1945, el centro de mando de la nación venezolana acumulaba más de 4 décadas de continuidad institucional bajo la llamada hegemonía andina. Más en concreto, el general Isaías Medina Angarita, en medio de un reconocido proceso de apertura política a la sociedad civil, lideraba el tercer mando de aquellos 40 años de gobiernos tachirenses que unificaron y consolidaron a la República. Sin embargo, en el octubre de ese año 1945, un oficial oriundo de un pueblo montañoso y austero llamado Marcos Pérez Jiménez, luego de una carrera militar donde había destacado con las más altas calificaciones de su generación, salta al mundo del poder político liderando un golpe de Estado contra el presidente Medina Angarita. Este hombre introvertido, de la mano de una nueva generación de oficiales, encabeza esta conspiración en alianza con un grupo de dirigentes políticos del Partido Acción Democrática, un partido que provenía de una mezcla de ideas marxistas y liberales, socialistas y nacionalistas, con el apoyo además de prominentes actores de los Estados Unidos que influenciaban la política venezolana. Quienes dan el golpe nombran como nuevo presidente provisional de la República a un dirigente criado en la clase media guatireña, antiguo estudiante de Derecho de gran verbo y astucia, bien conocido como Rómulo Betancourt. No obstante, lo que parecía el amanecer de un nuevo orden para la nación, pronto se transforma en un torbellino de conflictos.
La base política del nuevo gobierno residía en Acción Democrática. La gran promesa era instaurar el voto directo para elegir al presidente y un nuevo régimen de amplias libertades civiles para la población. No obstante, en nombre de esta libertad y democracia, el gobierno del llamado Trienio Adeco instaura tribunales contra la corrupción que rápidamente se convierten en tribunales que persiguen, encarcelan o fuerzan al exilio a disidentes y antiguos miembros del gobierno de Medina Angarita. Vuelven actos de censura a la prensa en el país, se establecen centros de tortura a la disidencia y Acción Democrática, de forma paraestatal, organiza colectivos armados que hostigan a los partidos rivales. Esto sumado a una intensa partidización de las instituciones públicas y sociales y una serie de medidas que toma el gobierno en cuanto a la educación y la economía que fueron consideradas por sectores como subversivas y peligrosas, van recrudeciendo la conflictividad nacional, hasta que los mismos militares que habían puesto al Partido Blanco en el poder deciden desplazarlos en 1948 y asumir la rienda del gobierno. Con un golpe llegaba Acción Democrática al poder y con un golpe se iba. Sin un solo disparo se instaura una nueva junta de gobierno militar presidida por Carlos Delgado Chalbó, un ingeniero asimilado militar que era compadre de Pérez Jiménez, quien a su vez pasaba de ser el jefe del Estado Mayor a consolidarse como ministro de la Defensa en Venezuela. Mientras muchas de las cabecillas del Partido Blanco son forzadas al exilio, otros adecos por su lado pasan a la lucha clandestina armada. Y luego de una ola de atentados y acciones contra el gobierno, la junta militar logra encarcelar o apaciguar a gran parte de esta resistencia armada. No obstante, en el año 50, un magnicidio sacude las entrañas del país, cuando el presidente Carlos Delgado Chalbó muere asesinado. Al año siguiente, en 1951, se realizan elecciones en medio de una situación de incertidumbre, pero el alto mando que rodeaba la junta militar decide desconocer los resultados de esta contienda, cuestión que Pérez Jiménez admite sin tapujos tiempo después. Televisora Andina de Mérida presentó Con Benedetto.